al funcionamiento de la justicia, después que uno lo escucha a Gonzalo Estrada, que es nuestro hombre de referencia. Nosotros lo tenemos acá, tenemos un matchmaker, un hacedor de justicia que es Gustavo Reviglio, pero lo tenemos a Gonzalo siempre como una referencia porque nos plantea temas que son más que relevantes y nosotros lo consideramos de esa manera. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy bien, Alberto. Buenos días. ¿Te hice una buena presentación o no? Sí. Bueno, exagerada por el afecto, pero cierta, pero cierta, ¿sí? Yo siempre, a mí me gusta hablar con vos porque siempre planteas cuestiones que salen de la media, ¿sí? Es decir, no, pero en serio, a ver, si no te estoy regalando ningún negocio, estoy haciendo ningún elogio, estoy haciendo una caracterización que se ciñe perfectamente a lo que vos generás. Digo, es así. Y ayer nosotros hablábamos, porque yo te llamé, y vos me decías, bueno, hay algunas cosas que tenemos que corregir, y me contabas hechos puntuales. Arranquemos por donde vos quieras. Dale. Bueno, yo creo que la justicia en línea general, Alberto, sí, es un poder que no escucha el viento de estos tiempos. Ajá. La justicia tiene más o menos sobre todas las estadísticas que hay, ¿no? Un 86% de rechazo en la población argentina, y eso por algo debe ser. Sí. Hoy mismo hay elecciones para los consejeros del interior, de los abogados del interior, en el Consejo de la Magistratura. Es ese Consejo de la Magistratura que maneja la justicia nacional, sí, que en definitiva es la que hace los nombramientos de los jueces federales, como de los FI, sí, que son los que controlan, llamémosle así, la gestión del gobierno nacional, o si querés llamarle la corrupción de la política argentina, sí, y la que los destituye. Sí, sí. En donde, bueno, este gobierno del presidente Macri ha dicho que bueno, que no hubo justicia, que el gobierno anterior manejaba a los jueces, que ellos no se meten con los jueces, pero bueno, sabemos que no todo el mundo puede decir lo que piensa, y también que ellos tienen interés en cómo se maneja el Consejo de la Magistratura, ¿no es cierto? Sí, claro. De hecho, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hoy está presidida por un miembro de la Corte, que es Rosenkrantz, que es un hombre indudablemente de una capacidad extraordinaria, sin fisuras en su formación, ¿no es cierto? Sí. Pero es más cercano al presidente. Absolutamente. Está bien. Tampoco podemos pretender que la Corte Suprema de Justicia esté enfrentado con el Poder Ejecutivo y que le tire piedras, ¿no es cierto?, todos los días al Poder Ejecutivo. Yo entiendo que son poderes del Estado, que alguna coordinación también tienen que tener para que podamos avanzar, ¿no es cierto? Respecto a eso, un segundo. Digo, y hoy hay elecciones, eso es lo por eso, hoy hay elecciones. Terminemos con esa idea de las elecciones y después te quiero preguntar algo respecto de la asepsia de la justicia, ¿sí? ¿Cómo se hace para, por ejemplo, Rosenkrantz es un tipo probo absolutamente, vos bien lo decías. Ahora, indudablemente él responde, digo yo, no lo sé concretamente, pero uno puede presumir que responde a los intereses de Macri porque lo designó Macri y porque además ha tenido antecedentes que lo vinculan precisamente a Macri y a su familia, ¿sí? Volvamos al tema del Consejo de la Magistratura, termina el concepto. Sí. Hoy hay elecciones. Sí. Bueno, hoy hay elecciones y la composición de este cuerpo del Consejo de la Magistratura, que es el que maneja el presupuesto también de la justicia nacional en la Argentina, se conforma por estos consejeros. Y hoy hay una elección para que el representante de los abogados del interior del país elijan a su consejero. Recordemos que está conformado, ¿no es cierto?, por varios estamentos, ¿no?, de la política, del mundo académico y de los abogados, ¿no es cierto? Sí. Así que yo creo que hoy es una buena oportunidad para elegir un abogado, obviamente, que es
el representante de nosotros, los abogados que litigamos, sí. Y que sea un abogado, en definitiva, ¿quién es, por ejemplo? Compenetrado con los intereses del pueblo trabajador, de los abogados trabajadores. ¿Qué? Para eso yo no deudo al Alberto que tiene que ser un hombre que tenga que venir al menos con una orientación o con una simpatía, una sintonía con el peronismo, con el Partido Justicialista, ¿no? Sí. Yo por eso hoy te cuento, no sé si se puede decir que uno ha votado hoy en un candidato peronista, ¿no es cierto? ¿A quién? A Rodríguez Basalo. ¿Cómo? Rodríguez Basalo, de la lista 3 del comicio para el Consejo de la Magistratura de la Nación. Bueno, no lo conozco, pero seguramente si lo elegiste debe ser un tipo probo, seguro. Yo creo, y yo tampoco lo conozco porque estamos lejos, ¿no? En el fondo de Buenos Aires, pero él es presidente del Colegio de Abogados de Quilmes. Claro. Así que sí, es un hombre que conoce. A mí me parece que el Consejo de la Magistratura, Gonza, lo que padece es precisamente las consecuencias de un montón de situaciones anómalas que se fueron presentando en otro momento y que le han hecho perder quizás ese nivel de asepsia del cual te estaba hablando. Y bueno, y me parece que uno de los grandes desafíos que indudablemente debe tener la justicia es ese, volver a recuperar lo que se perdió. Digo, se me ocurre, no sé. ¿Puede ser? ¿Lo perdimos? Bueno, yo muy bien. Si me lo preguntaste a mí... No, porque estoy en la calle, entonces justo saludé a una señora amiga. No, bueno, pero no se pueden hacer las dos cosas a la vez, Gonzalo. Te digo. Sí, bueno, te cortó la comunicación, no la corté yo. No, bueno, pero entras a saludar, decís cómo andás, yo digo, pienso que me lo decís a mí. ¿Querés? Acá la tengo a la señora abrazada. ¿Ah, sí? ¿Querés que te dé con ella para que veas si es cierto? No, por eso, saludala de mi parte, sí, saludala de mi parte. Te saludo a Alberto Trambetta, de mandatario. Gracias, Alberto. Bueno. Bueno, lo que te digo que al menos en el Consejo de la Magistratura que no se note tanto, digo, ¿no? Claro. No se note tanto la ideología, tratar de mantener cierto decoro, ¿no es cierto? Que a un juez que le falta bien al gobierno no lo proteja, y que si te manda una macana que excede lo tolerable, por más que sea legado del gobierno, te digan, bueno señor, muchas gracias, pero usted no puede ser juez. Sí. Digo, esto da para que un día te vengas y hablemos en profundidad un montón de cuestiones. Y en lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con la justicia provincial, ¿sí? Por ejemplo, tenemos situaciones que son escandalosas. El caso San Buenaventura es un caso escandaloso, ¿sí? Donde aparecen un montón de procederes de parte de la justicia o no aparecen, es decir, que desvirtúan la esencia de lo que se tiene que hacer, que es encontrar precisamente la justicia que equilibre todo lo que se rompió a partir de los abusos que están totalmente probados, pero que la justicia no avanza en la investigación, ¿sí? Digo, esto desvirtúa... la investigación, pero también desvirtúa la idea que nosotros tenemos sobre la justicia en cuanto a que es la que va a poner las cosas en orden frente a situaciones de estas características. Cuando digo poner en orden, digo tratar de ajusticiar a aquellos que realmente han hecho las cosas mal, ¿no? Digo, te estoy poniendo como ejemplo eso, porque es el ejemplo que además es más recurrente y además porque vos lo conocés muy bien el tema. Por eso te lo pregunto. ¿Sí? Digo, bueno, mira, Alberto, yo te voy a decir algo. San Luis, con la segunda gobernación de Adolfo, inauguró una corriente que fue nueva en cuanto a las reformas de las cartas políticas provinciales, las constituciones de las provincias. Yo creo que debe haber sido San Luis la que arrancó en el 86, ¿no? Sí. Y de ahí el provincial, bueno, te diría que casi todas las provincias reformaron después sus constituciones y fueron, por supuesto, modernizando e introduciendo nuevos derechos y en ese contexto, en San Luis propiamente dicho, se instauró la institución del Consejo de la Magistratura, que era el organismo para elegir a los jueces por concurso. Desde ahora, ¿cuántos años han pasado, Alberto? 86,
96, 30 años más o menos. 32 años, 14 y 18, 32. 32 años. Bueno, si vos me decís hoy, Alberto, el mecanismo anterior de designación de jueces, que era la propuesta del gobernador, de un abogado que lo proponía para cubrir un cargo, y que la legislatura bicameral le diera el acuerdo o no. Sí. Ese era el sistema anterior a la reforma del año 86. Y encima una constitución realmente muy buena, Alberto. La constitución de San Luis, yo te diría que si no es la mejor, pega en el palo, la mejor del país, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí está el Consejo de la Magistratura como ley, como la ley fría, ¿no es cierto?, pétrea de una norma constitucional, una norma que conforma, ¿no?, el cuerpo de la provincia de San Luis. Sí. Ahí está el Consejo de la Magistratura. Y entonces ahí se inaugura una nueva forma de elegir a los jueces, a través del concurso en el Consejo de la Magistratura. Sí. En un órgano compuesto por el poder político, los representantes de los colegios públicos de abogados, y la tercera pata es el poder legislativo. Y ahí se hace una selección y se le eleva al gobernador de la provincia una lista de 3 personas para que elija entre una de ellas. Y el gobernador elige una de ellas. Y ahí está ahora la nueva forma de elección de los jueces. Si vos me preguntas, Alberto, si Consejo de la Legislatura fue un avance en cuanto a la calidad de los jueces, te digo con dolor que no lo fue. Cuando el gobernador de la provincia, en la vieja Constitución, era un abogado y lo designaba juez, generalmente no había fallos, fíjate vos. Ajá. Y se elegía a un muy buen juez. ¿Querés que te nombre algún muy buen juez de esa época? Dale, por favor, dale. Los doctores Villegas, Alonso y José Villegas, sí. El doctor Mesano, el doctor Domenicone, el doctor Víctor Marcial Barroso, la doctora Clotilde Montoya de Suco, el doctor Jorge Mundet. Bueno, ¿te das cuenta? Jueces que no dudo que algún día Villa Mercedes los honrará. Claro, que marcaron historia, digo. Decir, que marcaron historia y que fueron jueces indubitados. Esos jueces, ese temperamento de jueces, como los que te estoy nombrando, hoy ya no se ven, son pocos, son muy pocos. Y no digo, Alberto, hay buenos jueces, no hay buenos jueces, pero hay otros, como decís vos, estas causas que son escandalosas, que evidentemente no, se escudan a través de decir, bueno, está cedí por concurso. Son unos verdaderos jueces de trochangota, cuanto menos, unos jueces así, de cabotaje, ¿no? Unos jueces, sí. Bueno, que no son para moñar. Pero va. Bueno. Eso a jugación de eso. Digo, no me hagas pelear con jueces. No tengo pelea con nadie. Digo, simplemente estoy analizando porque se me ocurre, como uno constante. Ayer te veía en una foto en el diario, digo, y sí. En el medio de un juicio, digo, sí. Indudablemente, además, los temas judiciales, somos un país que funciona de una manera comparativamente, creo que todos los países, sobre todo latinoamericanos, funcionamos de la misma manera. Como tenemos un nivel delictual alto y además hay altos niveles de corrupción, ¿sí? Altos niveles de corrupción. Los temas políticos y policiales son mucho más noticia que cualquier otro tema, ¿sí? Vos... Y claro, la vidriera, llamémosle así, de la justicia siempre es el fuero de represión, que es la justicia penal, claro que sí. No, pero además digo, está mediáticamente medido que, por ejemplo, sí. Un diario que lleva en su portada una situación delictual o una cuestión de esa índole... Claro, vende más. Vende mucho más. Exacto, sí. Por lo tanto, digo, me parece que en ese sentido deberíamos poner el acento como para tratar de que las cosas realmente funcionaran de otra manera, y me parece que debería ser un verdadero desafío. Creo que verdadero desafío. Creo que San Luis... Yo te dejo para la próxima vez dos inquietudes, para la próxima nota, que siempre es un gusto charlar con ustedes. Primera inquietud, ¿hace cuántos años que la Constitución argentina está en deuda con el pueblo de la nación argentina en implementar el juicio por jurados? ¿Entendés? Sí. Esta sería una gran herramienta de democratización de la justicia. Y otro, que para mí debiera ser fundamental,
porque es una institución con una pata publicista, es decir, que viene desde el mismo poder del político, es que los fiscales, los agentes fiscales, los fiscales de cámara deberían ser electivos, cargos electivos. Los fiscales, cargos selectivos. Cargos electivos. Porque no, a ver, fundamentame. Sí, fundamentame. Porque es el Estado, es el pueblo a través del Estado el que persigue al crimen, ¿no es cierto? Sí. A la ilicitud. Entonces ahí te hablé de esa pata publicista, de esa raíz publicista que tiene la institución. El Ministerio Público Fiscal, como es en los Estados Unidos, en la gran mayoría de su territorio, debiera ser un cargo electivo. Sí. ¿Entendés? Un cargo electivo, y que el pueblo decidiera si ese fiscal defiende a la sociedad como la sociedad le interesa que lo haga. Me parece dos temas buenísimos para hablar. Para hablarlo en otro momento. En otro momento. Te mando un abrazo, Gonza. Un gran abrazo. Chau, adiós. Gracias por llamarme. Chau.